Buenos días a todos, Dios los bendiga. Nos unimos al salmista cuando decía: bendice alma mía Jehová y bendiga mi ser su santo nombre. Que todo nuestro ser, todo lo que somos, adore el nombre de nuestro Dios en esta mañana que Dios nos da. Vamos a adorar el nombre de Dios a través de una canción, que podamos hoy reconocer a Jesucristo, el Señor de nuestra vida, que su autoridad venga a ser una realidad en cada uno de nosotros. Y vamos hoy a honrarlo y a glorificarlo por quien Él es. Así que adore conmigo. Majestuoso, poderoso, digno de loor, proclamemos su grandeza. Diga: Jesucristo, Jesucristo es Rey. Jesucristo es Rey. Postrado soy ante sus pies. Jesucristo es Rey. Declárelo. Majestuoso, poderoso, digno de loor, proclamemos su grandeza. Jesucristo es Rey. Jesucristo es Rey. Postrado soy ante sus pies. Jesucristo es Rey. Levante sus manos y diga: Jesucristo es Rey. Jesucristo es Rey. Postrado soy ante sus pies. Jesucristo es Rey. Jesucristo es Rey. Jesucristo es Rey. Señor Jesús, no hay nadie como tú, lo reconocemos. Es por eso que a ti te adoramos, te cantamos, te alabamos, te bendecimos, porque tú eres el Rey, no solo del universo, sino también de nuestras vidas. No solo de nuestras vidas, sino eres el Rey también del universo. Todo lo que aquí ocurre está en tu control, en tu perfecto control. Ayúdanos, Señor, hoy, al escudriñar tu palabra y meditar en ella, crecer un poquito más en nuestra relación personal contigo. Que cada uno, Señor, de nosotros podamos abrir nuestro corazón para que tú hables claramente, Señor, a cada una de nuestras vidas y podamos ser cada día mejores para ti, vivir más para tu gloria, ser, Señor, esos cristianos que tú estás esperando que seamos, para que cuando tú vengas, Señor, nos encuentres preparados, listos, hablando tu palabra, sirviéndote a ti, Señor, con nuestras manos en el arado en el que nos llamaste, Señor. Te bendigo, Señor, te alabo, te glorifico, y hoy, Señor, te pido una doble porción de tu Espíritu para nuestras vidas al escudriñar tu palabra. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén. Hechos capítulo número 4, quiero meditar el día de hoy en Hechos capítulo número 4, versículo número 13
y 14. Quiero comenzar con el versículo número 13. Repito, Hechos capítulo 4, versículo número 13. Dice así la escritura: entonces, viendo el denuedo de Pedro y Juan, dos de los discípulos de Jesús, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, puesto que ellos eran pescadores, no eran teólogos, se maravillaban, o sea, se asombraban y les reconocían. Esto es bien importante, que habían estado con Jesús. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Creo que la palabra importante en este versículo es la palabra denuedo. Y la situación importante es que habían estado con Jesús. Aquí quiero meditar yo en estas dos partes, porque regularmente cuando usamos o meditamos en este versículo, pensamos en que eran hombres del vulgo sin letras y luego lo aplicamos a que eran ignorantes. No es exactamente lo que el versículo quiere decir. Pedro y Juan no están la gente maravillada porque fueran ignorantes, no significa que fueran analfabetos, no. Lo que significa es que eran dos hombres que no habían cursado una educación teológica, una educación rabínica, siendo específicos. Eso es, y eran hombres sin letras y se maravillaban de que enseñaran cómo enseñaban. ¿Cómo enseñaban? La palabra importante, que es denuedo. La palabra denuedo es muy usada en el libro de los Hechos, aparece 4 o 5 veces, en los evangelios también aparece, al referirse muchas veces en cuanto a cómo Jesús enseñaba con denuedo, y la palabra en el griego que se usa es parricía. Esta palabra significa literalmente tener confianza o hablar algo abiertamente o libremente, porque se conoce el tema. Es decir, cuando yo encuentro aquí en Hechos 4:13 que dice, entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, no significa solamente que tenían valor al hablar la palabra o que tenían osadía o que tenían mucha pasión por hablar la palabra, que lo hacían con mucha euforia. No, significa que tenían confianza, que lo hacían con claridad. Eso es la palabra parricía en el griego, pero sobre todo que lo hacían abiertamente, libremente, porque conocen el tema. Cuando nosotros conocemos un tema, podemos hablar de él confiadamente, con confianza, y esto se nota cuando alguien conoce acerca de los cielos y la posición de las estrellas y la osa mayor y la osa menor, y sale el tema. Bueno, las personas que conocen el tema pues pueden hablar claramente, abiertamente, confiadamente, porque conocen el tema. El que no conoce mucho el tema pues seguramente se va a quedar escuchando, callado. A lo mucho que podrá llegar es a decir, pues sí, yo veo las estrellas y son hermosas. Bueno, esto es lo que sucede con la palabra denuedo. Cuando tú conoces un tema, entonces puedes hablar abiertamente de ese tema con confianza a no equivocarte. Lo que dice Hechos 4:13 es que Pedro y Juan hablaban con denuedo, o sea, ellos están libremente hablando, explicando el evangelio, explicando la palabra, explicando a lo que Jesús vino, quién era Jesucristo, etcétera, porque ellos conocen precisamente y abiertamente el tema. Por eso mi palabra importante en este versículo es denuedo. Por eso dice que viendo el denuedo, o sea, el conocimiento con el que hablaban Pedro y Juan, con la confianza con la que hablaban, lo amplios en el tema y la libertad sin escatimar palabras con que decían que solo en Jesús había salvación, dice, y reconociendo o sabiendo que ellos no eran hombres preparados en una escuela rabínica. Esto era algo muy judío. Cuando a algún niño se le veían cualidades, luego lo separaban para educarlo en la ley judía. Esto era claramente puesto así. Pedro y Juan no habían sido seleccionados de niños, pero habían sido seleccionados de adultos. Jesús los había seleccionado cuando estaban con las redes, ¿se acuerdan? Y Jesús los llamó primero a Pedro y a su hermano y luego a Jacobo y a Juan. Entonces, de esta manera, nosotros podemos ver cómo la gente, al saber que no tenían una instrucción rabínica, se preguntaban y se asombraban, diciendo, ¿cómo hablan estos con tanta confianza, con tanto conocimiento, con tanta libertad? Pero la frase clave de este versículo no solo es el denuedo de Pedro y Juan, esa es la palabra importante. La situación clave es que les reconocían, quieran o no, les reconocían que habían estado con Jesús. ¿Por qué hablaban con tanta apertura de la ley, interpretaban la ley, interpretaban la Biblia, si no habían ido a una escuela rabínica, según los judíos? Bueno, les reconocían
que habían estado con Jesús. Ese Jesús que los había puesto de cabeza en más de una ocasión a los fariseos, a los saduceos. Ese Jesús que por más de una ocasión los había pues puesto a temblar con alguna pregunta o con alguna respuesta que les había dado a las preguntas que le hacían. Ese maestro, ese rabino Jesús que había pasado con tanta polémica por este mundo, él les había enseñado a Pedro y a Juan. Por eso cuando se preguntaba a la gente, ¿y estos de dónde saben tanto? Los otros les contestaban y decían, no, es que estos eran de los discípulos de Jesús. Les reconocían que habían estado con Jesús. Permítame meditar esta mañana en algo muy sencillo, pero muy trascendente para nuestra posición actual, para nuestra situación del día de hoy como cristianos, porque el Señor también está buscando el día de hoy discípulos que hablemos con denuedo de lo que conocemos por haber estado con Jesús. Estar con Jesús no solamente es tener una experiencia espiritual en algún retiro, en algún concierto, en algún campamento, en algún culto, sino estar con Jesús es día a día, a través de nuestra vida devocional, de nuestra oración diaria, de nuestra lectura de la palabra, a través de nuestra comunión constante con Jesucristo. Cada día nosotros vamos a recibir más revelación de quién es Él, de las Escrituras, obviamente por ende, y esto nos va a traducir en que la gente comience a reconocer que aunque quizá no hayamos ido a una escuela teológica, no hayamos ido a una escuela donde se nos haya enseñado acerca de las profundidades y las verdades de la Biblia, el simple lenguaje y la simple apertura y el denuedo, la claridad con la que hablamos acerca del Evangelio de Jesús, le haga reconocer a la gente que nosotros en realidad lo conocemos. Y esta situación o este momento es muy importante reconocer cuándo sucedió, porque es cuando Pedro y Juan fueron llevados a la cárcel. Ellos estaban hablando y enseñándole al pueblo. Me regreso un poquito a los primeros versículos. Ellos hablaban al pueblo y en eso llegaron los sacerdotes, los saduceos, la guardia del templo, porque estaban resentidos porque ellos enseñaban y el pueblo los empezó a oír a ellos que no tenían instrucción rabínica y a los saduceos y a los que tenían instrucción los habían dejado de escuchar y estaban resentidos, dice el versículo 3, que entonces les echaron mano, los echaron en la cárcel. Y al día siguiente, versículo número 5, los gobernantes, ancianos, escribas, los sumos sacerdotes, porque acuérdense que era por turnos, así era como se repartían, los sumos sacerdotes Anás, Caifás, Juan y Alejandro también estaban ahí y los pusieron en medio a Pedro y a Juan y les preguntaron esto. Esta pregunta les va a recordar una misma pregunta que ya le habían hecho a Jesús. Les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? No se referían solo a la enseñanza que estaban dando acerca de Jesús, sino al milagro que habían realizado, a la curación del cojo del capítulo número 3. Es decir, ellos han sanado a un cojo en el nombre de Jesús de Nazaret. Y volvemos a lo mismo, ¿con qué autoridad? Las autoridades los encarcelan, los ponen en medio, los están juzgando y les preguntan, ¿con qué autoridad ustedes han hecho esto? Nosotros no les dimos autoridad, ustedes no han pasado por una escuela rabínica, no están autorizados por nosotros para hacerlo. Entonces, ¿cómo respondieron ellos? Pedro y Juan, o Pedro en este caso, versículo número 8, lleno del Espíritu Santo, pero luego el verso 13 me hace entender que también Juan contestaba y hablaba, tomaba la palabra, porque dice que ambos hablaban con denuedo. Pero aquí nos relata lo que Pedro dijo. Lleno del Espíritu Santo les dijo, hoy se nos interroga del beneficio hecho a este hombre que estaba enfermo. Hoy sea notorio. Versículo 10 para mí es clave y fundamental de lo que todos los siervos de Dios debemos hacer. Sea notorio, no que nosotros lo sanamos, sea notorio que en el nombre de Jesucristo, dice el versículo 10, que en el nombre de Jesucristo, por él, este hombre está completamente sano. Y luego aprovechan y dicen, este Jesús, la piedra reprobada por vosotros, híjole, los edificadores, la cual ha venido a ser la piedra principal, la piedra del ángulo o cabeza del ángulo, y en ningún otro, aclara en versículo 12, hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Estaban ellos defendiendo en nombre de quién, qué autoridad habían recibido, por qué lo habían hecho, cómo ese hombre había quedado sano. Todo había sucedido en el nombre de Jesucristo. Pedro está lleno del Espíritu Santo. Se les está interrogando por un hecho, por un milagro que han realizado. Y Pedro contesta y dice, fue en el nombre de Jesús, que por cierto es la principal piedra del ángulo y que en ningún otro hay salvación. O sea, el que quiera llegar al Padre tiene que ser por medio de él. Y es ahí, en ese contexto, en medio del juicio, donde están los sumos sacerdotes, los saduceos, los ancianos, los líderes del pueblo, dicen, ¿con qué autoridad? Es ahí donde dice
que viendo el denuedo de Pedro y de Juan, viendo la claridad con la que hablaban, el conocimiento que tenían y sabiendo que eran hombres que no habían ido a una escuela rabínica, no tenían un título rabínico, se asombraron, se maravillaban y les reconocían. Esto me encanta. Al menos la gente que te rodea debe reconocer que has estado con Jesús por la manera en la que tú hablas acerca de Él, por la manera en la que te expresas acerca de la Biblia, por la manera en la que vives. Y si les reconocían que habían estado con Jesús. Pero el verso 14 es un verso al que quiero llegar, porque el verso 13 pudiéramos decir, wow, buenos maestros, Dios les había dado el don de la predicación, pero jamás podremos nosotros predicar a un Cristo vivo y poder realmente ser de impacto para la gente que nos rodea hasta que haya hechos que comprueben, que demuestren que Jesús está en nuestro corazón, que el poder del Espíritu Santo reside en nosotros. Y eso es el verso 14. Dice que se maravillaban porque eran hombres sin una instrucción teológica, pero al menos les reconocían que habían estado con Jesús. Verso 14. Y viendo al hombre que había sido sanado, o sea, no solo es teología, no solo es conocimiento, sino que ahí está el hombre que ha sido sanado. Hay un hecho frente a ellos. Dice, y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Y esto me recuerda cómo en el discipulado, cuando nosotros seguimos a Jesús, no solamente deben ser palabras lo que nosotros externemos, sino deben esas palabras estar respaldadas con hechos, los hechos de Dios en nosotros. De hecho, perdóneme que sea redundante, el libro en el que está platicado o narrado este episodio en la historia de la iglesia primitiva se llama el libro de los hechos, no solo de la predicación verbal, sino el libro de los hechos. Y dice que en el versículo 13, ahí se maravillaban porque no tenían instrucción teológica y hablaban con mucha claridad y enseñaban con mucho conocimiento y reconocían que habían estado con Jesús. Pero el verso 14 dice que al ver al hombre sano, pues no podían decir nada en contra porque un milagro había sucedido, lo habían hecho en el nombre de Jesucristo. Y esto me recuerda tanto como usted y yo, al tener puesta nuestra fe en el Señor, debemos no solo buscar un conocimiento intelectual de las Escrituras, no solamente un conocimiento de quién es Jesús, sino que debemos buscar que los hechos, el poder de Jesucristo a través del Espíritu Santo esté realizando cosas en nosotros y a través de nosotros para que la gente, al oír con tanta claridad cómo hablamos de Jesús y al ver en nosotros mismos y en otros las obras de Cristo, entonces no puedan decirnos nada en contra. Creo que mi meditación en esta mañana es a buscar ser esta clase de discípulos. Te dije la palabra importante del verso 13 es denuedo, que podamos llegar a ser esos discípulos que con claridad, que con libertad, que con conocimiento hablemos de lo que conocemos, de a quien conocemos, que es nuestro Señor y Salvador Jesús, a quien conocemos todos los días, hablamos con Él, que el denuedo esté en nosotros, pero que no solo sea un denuedo de hablar la palabra y de que la gente reconozca que sabemos de la Biblia, sino que esto se traduzca en que podamos ser de bendición para la gente que nos rodea, que haya hechos del poder de Dios en nuestro corazón, en nuestra vida, y entonces poder ser de impacto, poder ser de testimonio. Y entonces la gente que nos vea y que nos oiga diga, wow, este habla con mucho conocimiento acerca de Jesús. Sí, pero no solo habla, también el poder de Dios se ve en él. Y creo, sin lugar a dudas y sin temor a equivocarme, que esto fue el común denominador del por qué la iglesia primitiva crecía y crecía y crecía y crecía. No era solamente que tenían buen ambiente congregacional, sino que a las palabras los acompañaban el poder, los hechos del Espíritu Santo, obrando en la iglesia y a través de la iglesia. Y creo que hoy la iglesia del siglo XXI necesitamos pedirle al Señor que Él ponga en nosotros ese poder para que no sean solamente palabras, que no sea solamente conocimiento, que no solamente tengamos denuedo al hablar de la palabra, sino que podamos, con el poder del Espíritu Santo reflejado en nuestro carácter, en nuestra vida, en los milagros que Él hace en nosotros y a través de nosotros en otras personas, también testificar de que el Evangelio de Jesucristo es la verdad, que podamos gritarle al mundo con claridad que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Este nombre es el nombre de Jesucristo. Y hoy
Iglesia, quisiera que meditáramos en esto, en estos minutos, para que si tú estás quedándote corto como un discípulo de Cristo y la gente ni siquiera puede oírte con denuedo porque conoces poco, porque lees poco, porque acabas de comenzar en tu encuentro personal con Jesucristo, bueno, sigue creciendo, sigue buscando diariamente al Señor. Abre las Escrituras, dobla tus rodillas, comienza a tener una mente abierta para escudriñar la palabra, para entender la palabra, para que eso te haga fluir en un tema que puedas conocer, pero que ese tema no sean solo palabras, sino que sean los hechos de Dios en tu vida, lo que hable y ante lo cual nadie pueda decirte nada más. Ante un carácter transformado, ante un lenguaje renovado o limpiado, ante una mentalidad diferente, nadie puede decirte nada. Lo que éramos antes y lo que somos hoy es completamente diferente gracias al nombre mediante el cual podemos ser salvos y podemos ser transformados, y ese nombre es el nombre de Jesús. Así que te animo a que no sueltes tu relación personal con Jesús, que profundices más, que pueda la gente decir de nosotros hoy que hablamos con denuedo, con claridad, con libertad, que conocemos el tema, pero también que puedan ver frente a ellos los hechos que Dios ha hecho en nuestra vida y a través de nuestra vida, esos milagros que el Señor día con día hace en cada uno de nosotros. Pidámosle al Señor que nuestra relación con Él crezca cada día más y que aprovechemos cada minuto de nuestro día para conocerle más, para que seamos cristianos que hablen con denuedo, que los demás reconozcan que hemos estado con Jesús y que ante las pruebas la gente quede en silencio y queden asombrados y maravillados, porque sin una instrucción teológica podemos hablar ampliamente de a un amigo al que conocemos, y ese amigo es Jesucristo. Seamos esa iglesia que hable con denuedo y que muestre el poder de Dios en su vida. Vamos a orar. Cierra tus ojitos. Señor Jesús, reconocemos tu presencia en nuestra vida, porque tú, Señor, y solo tú has sido capaz de transformar nuestro corazón. Porque a ti te debemos toda la obra, Señor, que hoy has hecho en nosotros. Es tuya, Señor. No ha sido, Señor, de un hombre, de un pastor, de un maestro, no. Ha sido tu obra, tu mano, tu poder trabajando en nosotros a través de esa relación personal contigo. Permítenos crecer más y más, Señor, porque hoy queremos ser una iglesia, Señor, que el mundo, la gente que nos rodea pueda reconocer que hablamos con claridad de un tema que conocemos, que es tu nombre, Señor, tu evangelio, tu palabra, tu poder, lo que tú puedes hacer y haces. Pero, Señor, no permitas que nuestro conocimiento sea solamente intelectual o teológico. Permite que ese conocimiento, Señor, también se vea reflejado, Señor, en hechos de tu poder, en nuestras vidas, en nuestros corazones. Transforma, Señor, nuestro carácter, nuestra vida, nuestro ser, nuestros pensamientos, para que en ese encuentro diario contigo, Señor, seamos renovados en toda nuestra manera de ser, de pensar, de hablar, de actuar, de decidir. Y la gente, Señor, que nos rodea se dé cuenta de que tú algo has hecho en nosotros, Señor. Te pido, Señor, que a lo largo de todo este día meditemos en esta palabra, para que seamos cristianos que hablen con denuedo, que la gente reconozca que hemos estado contigo, Jesús, y que el poder del Espíritu Santo se vea en obras y en hechos y en cosas que tú trabajas en nuestras vidas, Señor.
En tu nombre precioso he orado y te pido que esta palabra no caiga, Señor, en saco roto, sino que quede sembrada en nuestro corazón. Para que seamos, Señor, esos cristianos llenos del Espíritu Santo, como Pedro y Juan, que con denuedo prediquemos tu palabra y vivamos para ti. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén. Que Dios nos permita ser esa iglesia llenos del Espíritu Santo, que hablemos con denuedo, que los demás reconozcan que hemos estado con Jesús y que la obra del poder de Dios se vea en nosotros y en otros, a través de nosotros, porque el poder de Dios es real y es para ti. Gracias, muchas gracias por estar aquí. Espero que Dios esté ahí. Que el Señor te bendiga.